Vamos a empezar a grabar como un resumen nada más de esto, de la parte. Hemos visto que en esta planificación correspondiente al bloque 4, la unidad 6, que es probabilidad, los objetivos generales, el objetivo específico, destreza, indicador, y el tema de esta semana, que continuamos en suceso, en lo que habíamos desde la semana pasada estado viendo, y vamos a compartir lo que es el documento en donde está el contenido y también el deber. Entonces, dentro de estos sucesos que vamos a ver ahora están el tipo de suceso que es el suceso seguro y también el suceso imposible, y tenemos unos ejemplos. Las operaciones con sucesos son fáciles realmente, son operaciones simplemente con conjuntos como lo que es la unión, la intersección, la diferencia y el complemento. Y de acuerdo a esto, las dos tareas que tienen que hacer hasta el día martes 25 a las 6 de la tarde es que explique qué es el suceso seguro y qué es el suceso imposible, y que coloque dos ejemplos. Y la tarea 2, que describa las operaciones que se pueden realizar con sucesos, y que además copie la tabla 2, es decir, la que pueden observar en este momento, que es justamente la tabla de conjuntos. Eso sería el tema que tenemos para el día de hoy. Y básicamente, en cuanto al material, podríamos decir que tenemos como apoyo siempre el Edmodo, el libro que les fue entregado a ustedes. En este caso tenemos también este documento, y también se ha desarrollado una pequeña diapositiva o presentación en Genial. Esto sería, jóvenes. Vamos a pasar a la presentación para empezar el tema. Sí. Bueno, entonces aquí está la presentación. Matemáticas. Dentro de este tema del cuarto bloque está lo que es dentro del capítulo o la unidad de probabilidad. Está el tema, como menciona aquí, suceso. Y este suceso ahora lo hemos dividido en dos tipos de sucesos. El suceso seguro y el suceso imposible. Dentro de esto, y es muy fácil, habla de que un suceso seguro, recordarán que nosotros desde la semana pasada estábamos viendo esto de espacio muestral. El suceso seguro es un subconjunto del espacio muestral, y es algo que de ley se va a dar siempre. Ejemplo, aquí está hablando del dado, de las posibilidades que tenemos en un dado. Un dado básicamente es un cubo que tiene 6 lados, y en cada lado hay unos puntitos. Por ejemplo, a veces en el primero está un puntito en rojo que significa el número 1, luego el número 2, el número 3, el número 4, en cada lado uno de estos números, hasta llegar al número 6. Entonces, dentro de este contexto, podríamos decir, como ya sabemos, que el espacio muestral es todo el suceso, es decir, todos los lados. Ya vimos la anterior semana que esto era como decir el conjunto universo, es decir, el que tiene todos y cada uno de los elementos. Y este suceso que está mostrando ahí, este suceso seguro, es aquel conjunto o subconjunto que de ley va a estar entre los números 1 al 6. Sí, esto hay que tener en cuenta. Entonces, de ley siempre va a ser un número menor o igual al 6 para el ejemplo típico que estamos viendo en este momento. Sí, esta sería una primera parte.
Mientras que ahora habla del suceso imposible. Y dice que este suceso imposible no tiene ningún resultado posible del experimento. Entonces, este suceso no se cumple nunca y coincide con el conjunto vacío. Así es lo que nos dice. Y por ejemplo, dice, el suceso B, sacar un cero, no está formando por ningún resultado posible del experimento, porque recuerden que es del 1 al 6. Entonces, este suceso no se cumple jamás. Es fácil esta parte. Les voy a dar un número y ustedes me dicen si es un suceso seguro o es un suceso imposible, ¿ya? Entonces, el número 8, por favor, ¿quién me dice qué es? Seguro. ¿El número 8 es un suceso seguro o es un suceso imposible y por qué? Dentro del dado, recuerden que solo hay 6 lados, del 1 al 6, como muestra aquí arriba. Muy imposible. Ajá, ya es imposible. ¿Por qué? Número 6. Porque en el suceso seguro solo va hasta el número 6. No puede haber un número mayor a 6. Exacto. Es decir, el 8 es un suceso imposible. ¿Por qué? Porque no forma parte de ningún subconjunto del espacio muestral. ¿Quién me recuerda qué es el espacio muestral? Son los valores. Ujú, Son todas las opciones. exactamente. Son valores, son todas las opciones. Como dice arriba el espacio muestral, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso de un dado. Y mencionamos el número 8 y el número 8 es un suceso imposible. El número 5, ¿qué será? Ese sí es Suceso seguro. posible. Seguro. Seguro. imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre va a pasar. Es decir, es algo que, o sea, está dentro de los números que tiene este espacio muestral. ¿Ya? Eso es. Entonces, es así de simple. El seguro es que está dentro de los subconjuntos o de las posibilidades, mientras que el imposible es algo que nunca va a pasar. Por ejemplo, el número 1200, ¿qué sería? Imposible. Muy bien. Ya. Entonces pasamos al siguiente punto. Ya, aquí habla de las operaciones con sucesos y ya nos adelantamos previamente. Entonces, como dice ahí, dice, hemos visto que los diferentes sucesos asociados con un experimento aleatorio son subconjuntos del espacio muestral, ¿sí? El espacio muestral que está representado por la letra omega. Entonces, dice, por lo tanto, podemos realizar con ellos las operaciones habituales de conjuntos. ¿Sí? ¿Cuáles son las operaciones habituales de conjuntos? ¿Quién se acuerda? Jóvenes, ¿quién se acuerda? Puede repetir. Lo de las Son cartas. las operaciones habituales de conjuntos. ¿Qué operaciones tenemos en el tema conjuntos? ¿Quién se acuerda? Sí han visto conjuntos, ¿no es cierto? Se ve desde la escuela. ¿Se acuerdan del tema de unión? Esa es una operación habitual de conjuntos. Entonces, dos conjuntos pueden ser referidos mediante la unión. ¿Cuál es otra operación entre conjuntos? La igualdad sería.
La igualdad. Bueno, sí puede haber una igualdad entre dos conjuntos. ¿Cuál es otra operación entre dos conjuntos? ¿Recuerdan que hacíamos los diagramas de Venn? Y en los diagramas de Venn quedaban dos bolitas y a veces en la mitad de esas dos bolitas habían unos números. ¿Esos números cómo se llamaban? O esa parte en donde estaban los dos conjuntos uno sobre el otro, ¿cómo se llamaba? Unión. Bueno, la de la derecha sería la parte que queda entre los dos conjuntos. ¿Cómo se ha llamado? Intersección. Intersección, así es. ¿Ya? Entonces tenemos unas dos primeras operaciones que se llaman unión e intersección. La unión, como se menciona ahí, de los sucesos A y B, como se puede ya inferir de acuerdo a la teoría de conjuntos, son todos los conjuntos de A y B. Entonces, está formado por todos los resultados que están en A o en B. Los expresamos por A unión B, es AV, ¿no es cierto? El suceso AV se cumple si se cumplen A o B. ¿Ya? Ese es A unión B. De ahí, ese omega que está allí arribita, ¿qué quiere decir? Este de aquí que le estoy señalando con el mouse, ¿qué quiere decir ese omega? ¿Quién se acuerda? Que estábamos viendo desde hace tiempos, es el conjunto universo que aquí también se llama. Vamos a ver en la anterior diapositiva. Se llama, aquí estoy señalando con el mouse, ¿cómo se llama? Espacio muestral. Exacto, espacio muestral. Recuerden, omega es el espacio muestral. Entonces, si regresamos acá, quiere decir este omega que está aquí, que es todito el espacio muestral, o en otras palabras, el conjunto universo, es decir, absolutamente todo. ¿Ya? Y acá, en la intersección, en cambio, hablamos de, como menciona ahí, los sucesos A y B, el suceso formado por todos los resultados que están en A y en B. Recuerde, en la unión era en A o en B. En cambio, en la intersección son en A y en B. ¿Ya? Es a la misma vez y el símbolo de intersección es esta U invertida. ¿Sí? El suceso A intersección B se cumple si se cumplen simultáneamente A y B. En cambio, el otro era A o B. ¿Sí? Veamos un ejemplo en nuestro pizarroncito. Entonces dice que hablamos de un dado. El dado tiene 6 lados. 6 lados porque es un cubo. ¿Ya? El espacio muestral, que es esa omega de ahí, dice que es igual a todos y cada uno de los elementos que posee este dado. Todos los lados serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 y 6. ¿Ya? Este es el espacio muestral. No se olvide nunca. El espacio muestral. Ahora les voy a poner aquí dos ejemplos. El uno va a ser el conjunto A. Entonces les voy a escribir
Les voy a decir que el conjunto A, pero bueno, en minúsculas. El conjunto A está compuesto por los números reales mayores a 0 y menores a 3. ¿Ya? Ya. Y acá abajo tenemos al conjunto B. El conjunto B, perdón, B, está compuesto por los números impares menores a 6. ¿Ya? ¿Quién me dice qué es A y qué es B? ¿Qué es A y qué es B? Un suceso. Exactamente, esos son sucesos. A y B son sucesos. Se llaman sucesos. Yo iba a poner con minúscula y recuerden que una de las reglas dice que todos los sucesos deben estar con mayúsculas. Ahora, ¿quién me dicta los componentes o los números del conjunto A? 1, 2. Ya, los números del conjunto A le ponemos aquí y dice que son el 1 Tienen que ser mayores a 0 y menores a 3. y el 2, ¿verdad? Así me dijeron. Ya, y el B, ¿cuáles son los componentes del B? El 1, Ujú, 3 ujú. y 5. Y 5, ¿ya? Entonces, identificamos, el omega es el espacio muestral, A y B son sucesos. Y ahora vamos a ver un diagrama de Venn aquí. Es decir, dice que el diagrama de Venn se representa de la siguiente manera. Aquí afuera, el conjunto universo es el omega. Y dice que para hacer esto del espacio muestral, nosotros dibujamos dos círculos. Dos círculos. El uno es A y el otro es B. Entonces, este es A y este es B. Estamos viendo solamente teoría de conjuntos, pero aplicado a esta parte de la probabilidad. Y digo, a ver, el A tiene el 2 y el 1. ¿Por qué le puse al 1 ahí? Porque Porque va a ser el que interviene en los dos. tiene 1. Exactamente, muy bien, los dos bien. ¿Por qué? Como dijeron, porque pertenecen a los dos conjuntos. ¿Qué número quedaría afuera de los dos conjuntos? ¿O qué números? El 2, el 3 y el 5. Afuera, en este espacio donde estoy Bueno, señalando con el lapicito, ¿cuáles quedarían? el 4 y el 6. Exactamente, el 4 y el 6, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el A solo están el 1 y el 2. En el B solo están el 1, el 3 y el 5. Pero el conjunto universo son toditos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el omega son toditos. Ahora yo les digo, A unión B es igual a ¿cuáles? ¿A qué elementos?
¿Ya? A unión B es igual a todos los elementos que están tanto en A como en B. Sí, en la teoría decía A unión B es igual a todos los elementos que están en A o en B. Entonces, ¿el 1 está en A o en B? Sí, está en los dos. ¿El 2 está en A o en B? Sí, está en el A. ¿El 3 está en A o en B? Sí, está en B. ¿El 5 está en A o en B? Sí, está en B. Ahora, en cambio, vemos qué es la intersección. A intersección B. ¿Cuál es el elemento que está solo en los dos? Es decir, está en A y está en B. El 1. Muy bien, el 1. Eso es A intersección B. Si yo les pondría aquí, esto de aquí, A unión B, complemento, le pongo una cecita acá que quiere decir complemento. ¿Qué elementos no están ni en A ni en B? El 4 y el 6. Exactamente, el 4 y el 6. Por esto es que mencionaba en la teoría que todas las operaciones que se hacen con conjuntos se pueden hacer con probabilidad o con esta parte de lo que estamos viendo que son los sucesos. Sí, entonces ahí está más comprendido. Esto sería lo que es, se puede decir de ahora. También puedo poner aquí a complemento. ¿Quién me dice cuál es A complemento? El conjunto A complemento. ¿Quiere ¿No son decir, todos los valores? perdón? Todos los valores. Ya, A complemento son todos los que no pertenecen a A. ¿Cuáles son? Díganme. 2. El 2 sí pertenece a A. Todos los que no pertenecen a A. El 3, el 5, el 4 y el 6. El 4 y el 6. Ajá, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Complemento quiere decir todo lo que no pertenece a algo. Por ejemplo, arriba como pusimos A unión B, pero complemento, si se fijan, el 4 y el 6 son los que no están en este de aquí, en este primerito que es A unión B. El 4 y el 6 son justamente los que no están ahí. En este caso, A es 1 y 2. A complemento quiere decir todo lo que está fuera de A, es decir, fuera de esta parte que estoy rayando aquí. Fuera de todo esto es A complemento, porque A son toditos esos. Entonces, como bien dijeron, es el 3, el 4, el 5 y el 6. Bueno, ya nos queda poquito tiempo y vamos a ver los otros dos. El uno es complemento que ya vimos. Entonces, la diferencia y el complemento. La diferencia, asimismo, puede ser, como menciona aquí, dice A menos B, es decir, solo los de A, pero no los de B. ¿Será lo mismo A complemento que la diferencia de A? ¿Será lo mismo? Regresemos allá a toda velocidad al pizarrón. Si digo aquí A menos B, ¿qué quiere decir? Todos los elementos de A, pero que no están en B. Eso quiere decir que esto es igual a... Ay, perdón. Veamos, control Z, ya, ahí. A menos B, ya nos queda menos de un minuto. Ya mismo nos desconectamos y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Pero A menos B es solo el 2. Es decir, los elementos que están en A, pero no están en B. Entonces, como el 1 sí está en B, entonces el 1 ya no pertenece a esta parte de aquí. ¿Ya? Eso sería, jóvenes, nos estaremos viendo la siguiente semana, el día jueves. Con todo, ya si tenemos esto de los proyectos, ya nos ponemos en contacto para ver cómo vamos a hacer en lugar de los exámenes de grado. Sí,
Cuídense mucho, un gusto en verles y que tengan un buen feriado. Nos vemos la otra semana. Hasta luego, Listen, cuídense. Luego. Hasta luego, jóvenes. Luego, Listen. Hasta luego.